Bueno, estamos de vuelta y hoy vamos a hablar del origen de la vida. Lo primero es cuándo surgió la vida. Bueno, nuestro planeta tiene aproximadamente 7.500 millones de años de antigüedad y eso hizo que durante mucho tiempo no existió vida en la Tierra, pero ya aproximadamente hace entre 3.770 millones de años y 4.289 también millones de años, se hayan encontrado ya evidencias de vida. Cuando se están haciendo estudios de paleontologías, pues se han encontrado evidencias de vida entre esas fechas. Se calcula que aproximadamente la vida en la Tierra comenzó hace alrededor de unos 4.000 millones de años. Hace un tiempo, ¿eh? Bueno, se han encontrado señales de vida elemental, muy elemental, pero vida al fin, y la datación por métodos científicos ha demostrado esta antigüedad. ¿Dónde se inició la vida? Aquí tenemos dos teorías. Una de ellas, la vida fue importada desde otro planeta. Por tanto, la vida es extraterrestre. ¿Será cierto? Bueno, entonces tendríamos que investigar cuál es el otro planeta que aportó la vida al nuestro. ¿De dónde vino esa vida? Y surge un gran inconveniente. No tenemos candidatos en nuestro sistema solar porque no se han encontrado señales de vida en ningún otro planeta, ni de este ni de otros sistemas que se encuentran cerca del nuestro. Es más, no existen condiciones similares a la Tierra en ningún planeta cercano a nosotros. Por tanto, tenemos tres hipótesis relacionadas con la candidatura extraterrestre. Primera, el planeta donde se originó la vida está muy distante de nosotros y un cometa o una nave espacial, porque existen las dos teorías, transportó seres vivos hasta la Tierra. Es interesante, pero aquí tenemos dos preguntas. Primera, ¿dónde está ese planeta con condiciones similares al nuestro para el desarrollo de la vida? Otra, ¿llegaron solo seres vivos unicelulares o una involución de seres pluricelulares para formar entonces seres de solamente una célula? Y si la respuesta es que solo llegaron seres unicelulares, ¿cómo soportaron el viaje en el meteorito? Bueno, se han encontrado algunas bacterias capaces de sobrevivir a las condiciones del espacio exterior. Esto pudiera explicarlo. Y si fuera una nave espacial, una pregunta importante, ¿por qué solo transportó seres unicelulares? O los transportó y sus descendientes viven entre nosotros. ¿Somos nosotros sus descendientes? Muchas preguntas y respuestas. Respuesta cierta, ninguna. Segunda hipótesis. El planeta original estaba cerca del nuestro, pero fue destruido por algún fenómeno natural. ¿Estaba en nuestro sistema o en otro? ¿Dónde están los restos de este planeta? ¿Es el cinturón ese de asteroides que existe en el sistema solar? Otra vez, preguntas y no tenemos respuesta tampoco, ¿no? Tercera hipótesis. Somos resultados de un experimento de extraterrestres altamente desarrollados jugando a crear vida. ¿Y dónde están esos extraterrestres? Desaparecieron y el experimento se descontroló o se olvidaron de nosotros. ¿Aún nos controlan? Hay quien piensa eso. No tenemos respuesta a estas interrogantes ni evidencia ninguna de si estas teorías son o no son ciertas. Siguiendo el principio de la navaja de Ockham, que establece que ante un problema cualquiera, de todas las soluciones posibles, la más simple es la correcta, defendemos el segundo grupo de teorías. El origen primario de la vida en nuestro planeta es nuestro planeta. Es decir, la vida terrestre se originó en la Tierra. Esto no excluye que pueda haber vida en otros planetas ni que las formas de vida de ellos sean diferentes a la nuestra. Todo eso es posible. Sería muy egocéntrico pensar que en un universo tan grande no existe más que un planeta con vida. Como sería egocéntrico pensar que de tantas formas diferentes de interpretar la vida, de tantas religiones, de tantas ideologías, la única válida es la nuestra, no la de los demás. Pero el hombre, lamentablemente, es egocéntrico. Es lo que yo digo y nada más. La Tierra hace 4.000 millones de años no era como la conocemos hoy en día. Estaba totalmente cubierta por agua, el llamado océano primigenio. Entonces comenzaron a aparecer las primeras áreas de corteza terrestre. Por esa época se originó la vida. Por tanto, es lógico pensar que la vida terrestre se originó en el mar primigenio.
Las evidencias científicas han demostrado que las formas más antiguas de vida surgieron en áreas cubiertas por el mar. Los hallazgos más antiguos de restos de seres vivos se han encontrado en rocas formadas por sedimentos marinos y corresponden, como dijimos al principio, de hace poco más de 4.000 millones de años. De todo lo anterior, deducimos que la vida debe haber surgido en nuestro planeta hace aproximadamente 4.000 millones de años, lo que dice la ciencia, en el océano, que entonces cubría toda o casi toda la superficie del planeta. Esta vida inicial era unicelular. Una vez vistas las teorías que tratan de explicar el sitio de origen de la vida en la Tierra, pasamos a otra cuestión. ¿Cómo surgió la vida? Veamos primero las teorías creacionistas. Existen teorías que explican la aparición de la vida como un fenómeno único en el cual un ser supremo decidió que debía haber vida y, de la nada, creó todas las formas de vida tal y cual las conocemos ahora. Por lo general, los occidentales conocemos este tipo de origen de la vida por lo descrito en el libro de Génesis, como una de las tres grandes religiones monoteístas. Pero esta visión creacionista se encuentra también en otras religiones, aunque con algunas diferencias de forma, desde luego, pero en esencia, como mismo aparece en Génesis, todo surgió de la nada por obra y gracia de un ser sobrenatural que fue quien creó la vida en la tierra. En las teorías creacionistas, los seres vivos fueron creados casi al mismo tiempo, con una secuencia, desde luego, y tal y como son en la actualidad. Las teorías creacionistas son aceptadas literalmente, así mismo como se dice, por menos personas hoy en día y solo como un artículo de fe, porque la ciencia ha demostrado que no fue exactamente así. Existen teorías neocreacionistas que intentan adaptar la creación a los descubrimientos actuales de la ciencia. Las teorías no creacionistas plantean que el inicio y desarrollo de la vida obedecen a la existencia de condiciones que facilitaron la aparición de esta vida y que ésta evolucionó desde las formas primitivas unicelulares hasta la compleja estructura pluricelular de los vertebrados y el desarrollo intelectual del hombre. Primero, vamos a hablar de la formación de la vida según la teoría científica aceptada. ¿Cómo se formaron los primeros seres vivos? Como es lógico suponer, pues no se sabe. Pero existen una serie de teorías que van explicando cómo ocurre esto. Estas teorías se basan en hechos demostrados científicamente, no en especulaciones. Así se considera que en condiciones ambientales favorables aparecieron en el océano primigenio, es decir, este océano que cubría la Tierra completamente. Estas condiciones básicamente eran falta de oxígeno libre, presencia de hidrógeno de carbono, presencia de azufre, mucha agua y en un planeta totalmente cubierto de agua en su superficie y de nubes por encima, con un ambiente caracterizado por descargas eléctricas, luz ultravioleta, temperaturas elevadas y otras condiciones que no conocemos, unos átomos se unieron a otros, formaron moléculas que a su vez se combinaron y aparecieron así proteínas, hidratos de carbono, lípidos. Unas moléculas catalizaron la formación de otras y estas se combinaron con las anteriores o catalizaron otras reacciones. Pero todo esto estaba sujeto ¿a qué? A los movimientos del agua. El agua se movía y iban para acá, para allá, y entonces, como mismo se formaron y se acercaron, pues podían también separarse y entonces ya no estaban unidas. Entonces, aparece una membrana de lípidos. Esa membrana de lípidos reúne estas moléculas separándolas del mar. Y en algún momento, se discute si antes o después, aparecieron unas moléculas formadas por 4 diferentes elementos químicos combinados con un azúcar, la desoxirribosa. Estos compuestos se llaman nucleósidos y por su unión a una molécula que contiene fósforo forman los llamados nucleótidos y la unión de miles o millones de nucleótidos forma el ácido desoxirribonucleico. Sí, ese mismo es el ADN que usted ha visto que se utiliza mucho actualmente para reconocer la paternidad, para encontrar algunos criminales, etc. Ese ADN conservó la información para producir las proteínas necesarias y esto permitió la replicación de las mismas proteínas, es decir, se podían hacer proteínas iguales a las que ya existían. La síntesis de los mismos hidratos de carbono, la síntesis de las mismas grasas, es decir, se repetía la formación de las moléculas biológicas ya preformadas. Eso es la llamada memoria genética y se encuentra en el ADN. Esta memoria permitió también un fenómeno muy importante que fue la reproducción. Otras moléculas se formaron por unión de nucleótidos también, 3 iguales,
a los del ADN y uno diferente a ellos, pero en este caso ellos se combinan con otro tipo de azúcar, con la ribosa. Y estos nucleósidos unidos a la ribosa forman unos nucleótidos, además se unen al fósforo, como ya habíamos hablado, y forman el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico posiblemente se formó antes que el ADN, es lo que se está planteando por los científicos, y es muy importante para poder producir proteínas. El ADN guarda la información, el ARN, en primer lugar, el primero de ellos, el ácido ribonucleico mensajero, va a copiar del ADN la información para producir la proteína y va a salir del núcleo dirigiéndose al citoplasma. Ahí están los ribosomas. Los ribosomas son estructuras formadas también por ARN. Este se llama ARN ribosomal. Son dos de ellas. Las dos se combinan, dejan el ARN mensajero en el medio y entonces van leyendo la información para producir la proteína. Al mismo tiempo van recibiendo por otro ARN, el llamado ARN de transferencia, va a llevar aminoácidos hasta donde están los ribosomas, va a descargar, vamos a decir así, que es la palabra, descargar ese aminoácido allí, se va a ir uniendo a la cadena de proteínas y se va a formar una proteína nueva. El ADN tiene la información, el ARN mensajero transmite la información, el ARN ribosomal lee la información y entonces ¿qué van a formar? Proteínas. Los aminoácidos se unen de acuerdo con la información que va a traer el ARN mensajero desde el ácido desoxirribonucleico, desde el ADN. Y algunas de estas proteínas formadas van a facilitar las reacciones para producir otros elementos químicos. Puede ser otras proteínas, puede ser glucosa, dextrosa, o sea, un tipo de hidrato de carbono, o puede ser también que sea para producir un lípido. La célula primitiva necesita energía para todos estos procesos. Hasta ahora la obtenía del medio que la rodeaba, de todo lo que estaba cerca de ella, de reacciones químicas, de muchas cosas. Pero la disponibilidad era inestable, a veces había energía, a veces no había energía, y entonces comenzó a sintetizar una molécula que aún en la actualidad es la principal fuente de energía acumulada o guardada para utilizar cuando la necesitamos. Es el adenosín trifosfato, ATP. Y esta molécula almacena energía, necesitamos un poco de energía, descomponemos la molécula, libera un enlace de fósforo y ya apareció un poquito de energía que la vamos utilizando. Ahora, al inicio se obtenía a partir de la glucosa por una serie de reacciones químicas en ausencia de oxígeno. Eso todavía las células lo pueden hacer. Es la llamada glucólisis anaerobia, no necesita oxígeno, pero va a utilizar muy pocas moléculas de ATP, o sea, va a obtenerse por esta vía muy pocas moléculas de ATP. Pero no había otro remedio, es lo único que se podía hacer. Pero tiene también un efecto negativo. ¿Cuál es el efecto negativo? El producto final de esta reacción se llama ácido láctico, que es un compuesto tóxico para la célula y la célula tiene que eliminarlo. Posteriormente, estas células evolucionaron. Comenzaron a utilizar como fuente de energía la luz solar. Nosotros la utilizamos hoy en día, esas fuentes de energía renovables tan útiles y que cada día se utilizan más. Esta es la fuente de energía que comienza a utilizar la célula en la segunda etapa. Ahora utiliza CO2, o sea, dióxido de carbono y agua, abundantes las dos en el medio en que se encontraba. Las une, forman moléculas orgánicas complejas y este es el resultado de un proceso que se llama fotosíntesis, o sea, utilizar la energía solar para producir moléculas complejas y sobre todo para producir también moléculas de ATP que son enlaces que almacenan energía. La fotosíntesis es utilizada hoy en día por algunas bacterias y sobre todo por las plantas. Las plantas utilizan la fotosíntesis. Este mecanismo tiene un resultado final que no es el ácido láctico. Este resultado final es un gas y se llama oxígeno. Ellas utilizan una parte del oxígeno, pero la otra parte no la van a utilizar. ¿Y qué hacen? La liberan. ¿La liberan para dónde? Para el medio ambiente. Y esta liberación de oxígeno hacia el medio ambiente comienza a modificar la atmósfera. La atmósfera ahora es modificada por los seres vivos, como todavía la modificamos hoy en día, pero la modificamos también negativamente hoy en día. Cuando aquello fue una modificación muy positiva, empieza la atmósfera a cargarse de oxígeno. Las plantas todavía utilizan este método. Las plantas purifican la atmósfera, liberan oxígeno, enriquecen la atmósfera misma y los bosques, por eso se dice que son los pulmones del planeta. Es muy importante cuidar las plantas, cuidar los bosques, porque eso es lo que va a permitir mantener una calidad adecuada de nuestra atmósfera. El tercer paso en la obtención de energía almacenada aprovechó la disponibilidad de oxígeno. Y esta disponibilidad de oxígeno la utilizó para una secuencia de reacciones que consiguen obtener de 36 a 38 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa. Imagínense, la primera forma de obtener energía, la glucólisis anaerobia, obtenía 2 moléculas de ATP, 2 por cada molécula de glucosa y lo que quedaba era el ácido láctico. Ahora se obtiene por una molécula de glucosa
de 36 a 38 moléculas de ATP, 18 a 19 veces más que por la vía anaerobia, mucho más efectivo. El metabolismo aerobio lo utilizan hoy en día los animales y muchas bacterias y es mucho más eficiente que el anaerobio. También es utilizado por las plantas. Tenemos una teoría basada en los descubrimientos de la ciencia. Teoría que explica cómo apareció la vida, pero que deja algunas preguntas pendientes de respuesta. ¿Por qué apareció la vida? ¿Fue por casualidad o fue por obra de las leyes de la naturaleza? Y entonces, si fue por obra de las leyes de la naturaleza, nos preguntamos, ¿y qué es la naturaleza? Se han realizado experimentos en laboratorio reproduciendo condiciones muy parecidas a las del océano primigenio y se ha conseguido en estas condiciones que se formen moléculas orgánicas, pero no genes y mucho menos células. ¿Quieres saber por qué? Yo también quiero saber por qué. Mi opinión, no creo en la casualidad, creo en la causalidad, es decir, todo tiene una causa, todo tiene una consecuencia, hasta los actos mínimos que usted realiza, hasta estarme escuchando ahora, eso tiene una consecuencia. Y creo en la aparición de la vida en la Tierra como consecuencia de una causa. ¿Cuál causa? Llámela a Dios, llámela a la ley de la naturaleza, como guste, pero existió una causa. No fue por casualidad que apareció la vida en la Tierra. Y bueno, continuaremos hablando de cómo esta vida primitiva creció, evolucionó y llegó a ser lo que conocemos hoy en día como seres vivos. Ya hablaremos de eso. Muchas gracias y hasta la próxima.